Esta se deriva con regla de la cadena. Y prácticamente el día de hoy solo vamos a estar haciendo ejercicios que involucren en encontrar la derivada de una función paramétrica. Y posiblemente se han de preguntar, bueno, pero ¿por qué tenemos que usar esta fórmula si podemos encontrar una curva paramétrica? Como vieron en algunos problemas de laboratorio, hay veces que no es fácil encontrar la curva paramétrica que representan las ecuaciones paramétricas. Entonces aquí hay un montón de temas que ya hemos visto en la clase. Digamos, puede empezar con derivación en esta clase y el jueves vamos a hacer integración. Entonces el primer tema es cómo encontrar rectas tangentes. ¿Ah? No, el jueves no va a haber quiz. Yo creo que tal vez el último quiz va a ser un como corto de simulacro o parcial de simulacro que lo pueda hacer durante el laboratorio o durante una de las clases. Entonces ahí vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Cuando tenemos ecuaciones paramétricas en cierta forma, y es función de x y x eventualmente es función de un parámetro t. Entonces, digamos, ¿cómo puedo encontrar dy de t? Dy de t, tengo que derivar primero dy respecto a x. Y después tengo que derivar x respecto a t. Y esto que estoy utilizando aquí es la regla de la cadena. Entonces lo interesante es de que si nos dan ecuaciones paramétricas, digamos y es función de t y x es función de t, ¿cómo encontramos la derivada de y respecto a x? Simplemente utilizando la regla de la cadena, como aquí tengo dy de x, resuelvo para dy de x y encuentro que la derivada es esta muy simple expresión. Entonces, ¿qué ventaja tengo aquí? No tengo que resolverla, no tengo que encontrar la curva paramétrica, simplemente derivo y respecto a t y derivo x respecto a t. O equivalentemente y' de t dividido x' de t. Entonces aquí, digamos, solo voy a escribir por qué estoy calculando esto. Dadas las ecuaciones paramétricas, x es igual a f de t e y es igual a g de t. La derivada de y de x es igual a y' de t dividido x' de t, siempre y cuando el denominador no se haga 0. Como vamos a ver, cuando el denominador se hace 0 es cuando vamos a tener una tangente vertical. Pero entonces esto es todo, digamos, y ya lo que vamos a hacer el resto de la clase es un montón de ejemplos, variaciones y vamos a trabajar con más detalle cuando tenemos tangentes horizontales, cuando tenemos tangentes verticales. En la clase de hoy no voy a graficar tanto, quiero que la mayor parte de las preguntas sean de utilizar fórmulas, derivar, integrar, más que la graficación en sí, porque como pueden observar se vuelve sumamente complicada graficar curvas paramétricas, y más en un dispositivo como una calculadora graficadora. Y en cálculo multivariable yo creo que no van a estar trabajando mucho con derivadas de rectas tangentes, pero sí con longitud de arco y con área superficial y áreas. Entonces aquí les voy a dar ciertas ecuaciones paramétricas y tenemos que encontrar bueno, primero la derivada
y luego la ecuación de la recta tangente. Pero lo que me gusta de este tema es que podemos repasar tanto el tema de cálculo, temas que vimos en cálculo diferencial, como temas que estamos viendo actualmente en la clase de cálculo integral. Muy bien. Entonces aquí digamos cómo encuentro dy de x. Sí, eso es todo. ¿Y por qué estoy encontrando la derivada? Porque la recta tangente tiene dos componentes, una pendiente y un punto de referencia para trazar nuestra recta tangente. Entonces primero voy a encontrar el valor de la pendiente, pero para encontrar el valor de la pendiente necesito calcular el valor de la derivada. Entonces digamos aquí simplemente tengo menos 6t al cuadrado dividido 2, que es la derivada de x respecto a t. Entonces esta es nuestra derivada de y de x respecto al parámetro t. Y digamos, se pueden preguntar, pero aquí tenemos que tener una variable de x. En cierta forma la tenemos, porque como el parámetro está cambiando, cuando cambie el parámetro también va a cambiar x y también va a cambiar y. Entonces en cierta forma este parámetro t resume toda la información que tiene la variable x. En algún momento, si quieren, pueden reemplazar t por x resolviendo esta ecuación y van a tener dy de x como usualmente se tiene. Entonces digamos, para encontrar la ecuación de la recta tangente necesito encontrar una pendiente. Entonces esta pendiente la evalúo en el valor del parámetro. Entonces evalúo esta derivada en t es igual a 1, lo cual es igual a menos 3. Me falta un punto sobre la recta tangente. Entonces, ¿cuál sería este punto? Voy a poner aquí coordenadas. Simplemente necesito encontrar el valor de x cuando t es igual a 1 y el valor de y cuando t es igual a 1. Entonces aquí tengo 1 más 2 sí, 3,0. Y entonces ya tengo mi ecuación de la recta tangente con un punto y una pendiente. Ya puedo escribir esta expresión. Digamos, yo simplemente la escribiría como y es igual a 0 más la pendiente por x menos 3. Entonces esta expresión es una, ¿cómo se llama? Es que estoy usando la fórmula punto pendiente, que es un poco más fácil que la fórmula pendiente intercepto. Aquí no tengo que encontrar ningún intercepto. Y aquí no es necesario simplificarla, pero si en algún momento están trabajando la fórmula pendiente intercepto, van a llegar a una expresión como esta. No, sí me recordé que ecuaciones de rectas tangentes sí van a necesitar en cálculo multivariable, porque pero van a ver como una aplicación de problemas de desplazamientos y luego van a tener una velocidad que va a ser un componente vectorial, y con el vector de velocidad van determinando las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces si van a usar esta fórmula, solo que en algún momento en cálculo multivariable van a tener un vector de posición que depende de x, y y zt. Entonces si en algún momento les preguntan la ecuación de la recta tangente, tienen que encontrar la derivada de este vector de posición, y van a tener una ecuación de la recta tangente en 3 dimensiones. Entonces este tema sí todavía lo van a seguir viendo en cálculo multivariable. Ahora, aquí hay otra variación para este problema, porque tal vez en algún momento dicen que esta fórmula está bien, pero para mí no me hace mucho sentido, porque yo estoy acostumbrado siempre a diferenciar y respecto a x. Otra forma como pueden hacer este problema es que pueden encontrar dy de x si encontramos la curva paramétrica, si resolvemos para t.
Entonces digamos, ¿qué haríamos aquí? Sí, despejar X. Es más, yo creo que es más fácil despejar aquí T en la ecuación para X que despejar T para la ecuación de Y, así nos evitamos tener que trabajar con raíces cúbicas. Entonces si tomo esta ecuación, X es igual a 1 más 2T, voy a encontrar que 2T es igual a X menos 1, y luego me va a quedar de que T es igual a un medio, T es igual a X menos 1. ¿Y no se podría usar 2T? Ya tenemos un 2T, ¿no? Ah, casi, podríamos, pero si tuviéramos un 2T, paréntesis cubo. Ah, sí, estamos solo hablando. Sí, pero casi, o sea, eso es una buena idea, pero si estuviera así. Entonces, digamos, aquí encontré que el valor del parámetro T es igual a X menos 1 dividido 2, y luego, si lo resustituyo en Y, voy a encontrar que Y es igual a 2 menos 2 paréntesis X menos 1 dividido 2 al cubo. Entonces, como pueden ver, esta expresión es un poco más complicada que las ecuaciones paramétricas. La puedo resimplificar como 2 menos 2 dividido 8. Entonces esto es 1 sobre 4. Y obviamente no voy a expandir este cubo. Pero entonces en algún momento van a decir, estas dos expresiones como que se miran muy diferentes entre sí. ¿Qué pasa si derivamos ahorita de Y respecto a X utilizando la curva para que trazada por las ecuaciones paramétricas? Vamos a encontrar de que dy de X es igual a 0. Y vamos a tener aquí menos 3/4 por X a la menos 1 al cuadrado. Pero la gran pregunta es cómo encontramos la pendiente de la recta tangente. Ahora evaluamos el 3 en ese. Ajá, sí. Evaluamos en 3. ¿Por qué tenemos que evaluar en 3? Porque sabemos que cuando t es igual a 1, x es igual a 3. Entonces aquí vamos a evaluar dy de x. En x es igual a 3, entonces observen que aquí no estoy evaluando en el parámetro, sino en la coordenada x. Entonces eso es igual a menos 3/4 por 2 al cuadrado. Y aquí, como pueden ver, este 4 se cancela con el 4 en el denominador y obtenemos exactamente la misma respuesta. Entonces aquí, si desean, pueden encontrar dy de x utilizando esta es la razón de las derivadas respecto a t de y e x. O si quieren pueden encontrar la ecuación de la curva representada por las ecuaciones paramétricas y eventualmente derivar esta expresión. No sé ahorita en este momento qué prefieran, si prefieren hacer todo este trabajo o si solo prefieren esta línea. Es más fácil y digamos hay unos problemas. Casos en los que sea más fácil, el más fácil hacerlo antes soltando desparametrizando, se puede. Generalmente desparametrizar es más difícil y en algunos momentos es hasta no se puede encontrar la ecuación de la curva. Como vieron en uno de los problemas del laboratorio 2, se equivoqué cambiarlo. Sí, el problema es que da como un infinito. Sí, una lemniscata, sí. Es decir, si quieren encontrar la derivada en la pendiente en cualquier punto de la lemniscata, lo más fácil es simplemente derivar y' y luego x'. Yo creo que una de ellas era un número más seno de 2t, entonces es 2 por coseno t y el otro era un seno de t. Entonces la derivada de seno es coseno, entonces ya solo había que evaluar coseno de 2t dividido coseno de t. Se encuentra la pendiente, se encuentra la coordenada y uno termina. Entonces obviamente este método tiene ventajas. La única forma que yo miro donde no sea conveniente utilizar esta fórmula es si por ejemplo queremos hacer lo inverso, nos dan una curva paramétrica y queremos parametrizarla, y como pueden ver ese es un paso
un poco complicado y un poco controversial porque tiene más de una respuesta válida, porque al final, digamos, pues no, el parámetro no siempre tiene que empezar en 0, puede empezar en cualquier otro valor. Entonces, a conveniencia podemos empezar ese parámetro en cualquier otro valor, y yo creo que cuando Daniel les mande las respuestas, y si no pudieron hacer terminar el laboratorio ayer, yo creo que todavía lo pueden entregar hoy. Yo creo que la mayoría de ustedes terminaron los primeros 2 problemas, y solo quedaron pendientes el de la parametrización del círculo y uno de la partícula. El último problema no era tan difícil, el del círculo era un poco complicado. Y luego tenemos este problema. Aquí, como pueden ver, ya es un poco más difícil encontrar la ecuación de la curva. Pero lo que vamos a ver con este método dy de x, no simplemente decimos, bueno, dy de x, y este tiene una bonita mnemotecnia porque, bueno, derivo y respecto a t y divido por derivando x respecto a t. Incluso hay una fórmula que un poco tramposa de hacer esto, utilizando diferenciales. Si uno utiliza diferenciales, si uno cancela estas t's, uno obtiene dy de x. Eso es lo bonito de esta fórmula. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es derivar y respecto a t. ¿Qué sería la derivada de y respecto a t? Esos son e a la t al cuadrado. Sí, e a la t al cuadrado, sí. E a la t al cuadrado por 2t. Sí, es simplemente eso, ¿no? O sea, no hay mucho. Y luego la derivada de x respecto a t. Sí, 1 dividido la raíz de t. Aquí tal vez nos conviene mover este 1 dividido la raíz de t al numerador para no tener que trabajar con una fracción dentro de una fracción. Entonces, digamos, esto es todo. Ya media vez encontramos la derivada, podemos encontrar la pendiente evaluando dy de x en t es igual a 1. Ahora, esta notación yo creo que no es muy común, pero en algún momento es bastante conveniente porque, digamos, quiero indicar precisamente en qué variable estoy evaluando, y estoy evaluando en el parámetro. Entonces, cuando t es igual a 1, tengo 2 por 1 a la 3 medios, que es igual a 1, por e a la 1 al cuadrado, que sería e a la 1. Y aquí simplemente nos queda 2e y podemos dejarlo como 2c. Yo creo que es un 5.42 y más otros decimales. Entonces aquí tengo la pendiente. Ahora puedo encontrar las coordenadas en x e y. Entonces, cuando t es igual a 1, x es igual a 1 más 2 por la raíz cuadrada de 1. Entonces tengo 3. E y, cuando t es igual a 1, va a ser e a la 1 al cuadrado, lo cual es igual a e. Entonces ya con estos tres datos ya puedo encontrar la ecuación de la recta tangente sin ningún problema. Ahora, un problema donde sí vamos a identificar rectas tangentes y las vamos a graficar las funciones con la cicloide. Como van a ver, ese problema de la cicloide va a ser muy recurrente. Entonces aquí tengo que y es igual a y1 e más la pendiente, y la cual es igual a 2e por x menos 3. Y esto sería todo. Ahora, si utilizan la fórmula de intercepto pendiente, digamos, ¿qué respuesta les quedaría? Porque tal vez ya les gusta. ¿Alguien de ustedes está? Sí, sí.
12x menos 5e. Usando pendiente intercepto. Si en algún momento trabajan esta, 2ex menos 5e. Entonces, como pueden ver aquí, no es necesario que simplifiquemos el e. Muy bien, entonces aquí tengo este problema. ¿Cómo se haría con dy dx? No sé si quieren que lo haga solo para que practiquemos cómo encontrar curvas paramétricas. Bueno, intentemos. Entonces, digamos, podemos todavía en este problema encontrar la ecuación de la curva paramétrica. Ahora aquí obviamente hay muchos caminos, digamos, pueden resolver para t empezando con y, pero yo siento que es más fácil resolver para x. Entonces, ok, resuelva para t usando la ecuación para x. Entonces aquí tengo que 2 por la raíz cuadrada de t es igual a x menos 1. ¿Y a qué sería igual t? Que hay que tener un poco de cuidado resolviendo esta ecuación, porque ¿qué hacemos primero? ¿Elevamos al cuadrado o sí, pasamos a dividir? También pueden elevar al cuadrado, pero entonces les quedaría 4 por t. Y luego que sería igual t. T sería igual a x menos 1 dividido 2 al cuadrado, lo cual sería x menos 1 al cuadrado dividido 4. Entonces aquí ya tengo cuánto vale el parámetro t en términos de x. Si lo reemplazo en la ecuación para y, vamos a obtener y como función de x. Y entonces aquí tengo que y es igual a et al cuadrado. Ahí te voy a escribir esto con otra notación, porque como va a ser un exponente mucho más complicado, digamos, generalmente si escribo exp a la u, esto es lo mismo que e a la u. Entonces, solo para tener un poco más de espacio y para que se mire más grande el exponente, voy a escribir exp. Ok, tengo t al cuadrado, entonces necesito reemplazar esta t, por otro cuadrado. Entonces aquí voy a tener x menos 1 dividido 2. Yo creo que voy a usar aquí corchetes. A la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque es el cuadrado del cuadrado. Entonces aquí, para evitarme reglas de la cadena un poco tediosas, voy a decir que esto es igual a x menos 1 a la cuarta sobre 16. Entonces pueden ver que esta función es un poco más complicada, pero todavía es razonable y todavía en cierta forma se puede graficar, se comporta como una función exponencial, pero que va a ser todavía más rápida que nuestra función exponencial a la xp. Este tendría un valor de 1 cuando x es igual a 1. Entonces ahorita continuemos y ahora derivemos. Entonces, ¿a qué sería igual dy de x? Lo voy a escribir de la forma familiar. Ahí estamos. Sería e sí. Sí. Ajá, un cuarto x a la menos 1 al cubo. Entonces esto pueden ver que ya se complica un poco, pero ahí está lo interesante. ¿Qué valor de x utilizo? Sí, el 3, porque ese es el valor de x cuando t es igual a 1. Entonces ahora evaluemos la derivada. Evalúe y de 3 o dy de x barra x es igual a 3.
voy a usar y', es un poquito más fácil. Entonces aquí tengo e a la 3 menos 1, me queda 2 a la 4 dividido 16 por 1 a la cuarta. 3 menos 1 es igual a 2, 2 al cubo. Entonces me queda, aquí tengo 16 dividido 16. Entonces esto es igual a e a la 1 por 8 dividido 4. Y nos vuelve a quedar otra vez la misma respuesta. Pero aquí, como pueden ver, ya esto es más complicado. Y vamos a ver que en el caso de la cicloide es prácticamente imposible encontrar la derivada en un punto de la cicloide, a menos que utilicemos ecuaciones paramétricas. Entonces, digamos, cuando trabajamos el tema de derivadas, prácticamente que inmediatamente nos enfocábamos en puntos donde la derivada se hacía igual a 0, porque esas tangentes horizontales no solo son puntos críticos para poder realizar el trazo de una gráfica, sino que también desde el punto de vista práctico son puntos donde, digamos, tenemos una altura máxima o un desplazamiento mínimo, o resolvemos un problema de optimización. Entonces, como vamos a tener máximos y mínimos relativos, esas tangentes horizontales son bastante útiles. Entonces este es otro, en cierta forma es un subtema de rectas tangentes, pero yo lo quiero presentar como un tema aparte al tema de encontrar tangentes. Y yo creo que voy a graficar la curva que había en un problema de laboratorio, que era ese folio de Descartes. Esta sí es un poco complicada de graficar. Yo creo que aquí tenía esta forma. Lo que me gusta de esta es que en un punto tiene dos rectas tangentes. Entonces obviamente esta curva es igual a, aquí es igual, vamos solo para dar un contexto. Incluso tal vez podemos trabajar con este problema. Vamos a ver aquí dónde está la ecuación de esta curva. Aquí tenemos el famoso folio. X muy bien. Entonces ese es un problema de laboratorio. Entonces en algún momento lo que queremos hacer es que queremos identificar cuando vamos a tener una tangente horizontal. Cuando tengamos una tangente horizontal, esto va a ser equivalente a que la derivada en este punto sea igual a 0. Ahora, un tema que se presentó en cálculo diferencial, pero no se trabajaba mucho porque eran puntos un poco complicados de trabajar, es qué sucede, digamos, cuando la función es continua en este punto, pero la derivada se vuelve infinita porque la derivada tiene un denominador y ese denominador en algún punto se vuelve 0. Ejemplos de ellos, la función, digamos, raíz cuadrada de x o la raíz cúbica, todas esas funciones tenían tangentes verticales en x es igual a 0. Entonces, en cierta forma, esto es como decir que dy de x tiende a infinito. Entonces, ahorita sabemos por cálculo diferencial que tenemos tenemos tangentes horizontales cuando dy de x es igual a 0, y que vamos a tener tangentes verticales. Ahora, digamos, desde el punto de vista de cálculo no podemos hablar tanto de una tangente vertical porque ahí no existe la derivada. Ahora con ecuaciones paramétricas tenemos un poco más de libertad, porque si decimos, bueno, dy de x no existe, pero dx de y va a ser igual a 0. Entonces en ecuaciones paramétricas tenemos la libertad de que si queremos no podemos encontrar dy de x, sino dx de y. Pero para mantener la misma derivada
vamos a decir que tenemos tangentes verticales cuando dy de x no existe. También pueden indicarlo esto utilizando la notación de límites, tiende ya sea más infinito o a menos infinito, pero dy de x es un poco, no existe, es más fácil de trabajar. Entonces lo interesante es de que uno puede pensar, este es un problema muy complicado de trabajar porque para encontrar tangentes horizontales y verticales tengo que encontrar la ecuación de la curva paramétrica y luego tomar esa derivada, ver dónde es igual a 0 y ver dónde se indefine. Aquí hay una gran ventaja como utilizando ecuaciones paramétricas. Utilizando ecuaciones paramétricas vamos a tener que como dy de x es igual a y' de t dividido x' de t, ¿cuándo tendríamos tangentes horizontales? ¿Sí? Sí, simplemente y'. Entonces aquí tenemos tangentes horizontales cuando toda esta expresión es igual a 0, y esta expresión es igual a 0 solo cuando el numerador es igual a 0, pero tenemos que evitar de que el denominador sea igual a 0. Entonces van a haber algunos problemas donde tanto el numerador como el denominador van a ser diferentes, van a ser iguales a 0. ¿Y ahí se aplica el hospital? Ajá, sí, se aplica al hospital. Y estas notas ya están subidas en mi U, incluso ya están subidas las notas del jueves, donde vamos a ver áreas, longitudes de arco, tal vez con suerte superficie de área. Entonces el tercer parcial va a tener un montón de preguntas similares a las del segundo parcial, solo que utilizando ecuaciones paramétricas. Entonces, tangentes verticales, ¿cuándo vamos a tener? Cuando esta derivada no existe. ¿Y cuándo esta derivada no existe? Sí, el denominador. Entonces aquí, cuando el denominador es 0, les voy a escribir aquí que este es un denominador, pero siempre teniendo el cuidado de que el numerador sea diferente de 0. Entonces aquí lo que me gusta de estas conclusiones es que se invierten. Para tangentes horizontales, y' tiene que ser igual a 0 y la otra derivada no es igual a 0, pero para las verticales intercambian el rol. Incluso hay algunas personas que les gusta trabajar, hay tangentes verticales cuando dx de y es igual a 0. Y eso es otra conclusión válida, y en cierta forma es incluso todavía más fácil de interpretar que dy de x. Lo único es que piensen esto como una inversa. Como con la función original, la tangente horizontal, la tangente va a ser horizontal, pero cuando hacen la inversa todo se voltea, entonces la tangente horizontal se vuelve vertical cuando dx de y es igual a 0. Entonces digamos, esto es prácticamente todo de tangentes horizontales y verticales. Una gran ventaja es que no es necesario encontrar la ecuación de la curva. Y bueno, hay otra cuestión que yo creo que Leonel mencionó a este punto. ¿Qué sucede si x' de t es igual a y' de t y en un valor de un parámetro tanto el numerador como el denominador es igual a 0? Es necesario utilizar la regla del L'Hopital. Y aquí con la cicloide vamos a tener que usar la regla del L'Hopital en algún momento. Entonces esto va a ser un problema bonito. Entonces aquí en cierta forma la derivada no existe, pero digamos una notación más correcta para tangente vertical es que el límite de esa derivada tiene que tender ya sea a más infinito o a menos infinito. Entonces este va a ser un problema, este es un problema bonito de trabajar. Entonces ahí tengo dos problemas que podemos trabajar con tangentes horizontales y verticales. El folio de Descartes que trabajamos en el laboratorio, o este otro problema que tengo en las notas que
Yo creo que ese también es una especie de folio, es una variación de un folio. No sé con cuál prefieren trabajar, con el de laboratorio o con el que tengo en las notas. Yo creo que podemos trabajar con el de laboratorio, solo porque me gusta este punto 00 que tiene dos rectas tangentes. Entonces trabajemos con este problema. Y después vamos a trabajar con el cicloide. Yo creo que con el cicloide vamos a tener suficiente para el día de hoy. Porque digamos en el laboratorio la única forma de identificar que estas ecuaciones paramétricas correspondían a estas curvas era por eliminación. Había una función seno como que invertida. Esa se puede identificar. Luego había un segmento de línea recta y luego había una parábola. Espero que se puedan encontrar estos puntos fácilmente. Entonces aquí los puntos. Aquí si no basta con encontrar el parámetro, vamos a tener que encontrar primero el parámetro y después evaluamos en X, Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro dónde la tangente es horizontal? Si esto, como pueden, esta expresión, como pueden ver, no es necesario memorizársela. Uno puede empezar con el problema original. Si quiero encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Bueno, pero ¿a qué es igual la derivada? Y' dividido x'. Entonces, en este caso, ¿a qué sería igual la derivada en términos del parámetro t? 3t al cuadrado, pero está bien. Este es el único problema con este, que no sale tan bonita la respuesta, pero la podemos dejar en términos de una raíz cuadrada. Si el que tengo... sí, no. Entonces, digamos, tengo que igualar esta función a 0. Observen aquí que claramente esta derivada no va a existir cuando t es igual a 0. Pero ahorita, como solo estamos viendo tangente horizontal, tengo que igualar el numerador a 0. Y yo posiblemente lo que hubiera hecho con este problema es escoger un número como un 27, así nos queda la respuesta bonita. 8 menos 3t al cuadrado es igual a 0. Entonces tengo que encontrar cuando 3t al cuadrado es igual a 8. 8 dividido 3. ¿Sí? Entonces encuentro que tengo dos valores del parámetro t, donde vamos a tener tangente horizontal. Yo creo que el punto no lo vamos a lo vamos a dejar indicado. Si en algún momento quieren tener una mejor idea de dónde está este punto, sí, podemos simplificar esta respuesta en la calculadora. Pero digamos tiene sentido, porque yo lo que estoy viendo con esta curva es como que solo hay dos puntos donde la tangente es horizontal y precisamente me están saliendo dos parámetros de t. Entonces posiblemente vamos a tener dos puntos. Entonces miremos ahorita para encontrar las coordenadas de cada uno de ellos. Yo creo que me es más fácil trabajar con t es igual a... aquí me falta una raíz cuadrada. Sí. Voy a trabajar con t es igual a más menos la raíz cuadrada de 8 dividido 3. Esto es un poquito más fácil. Muy bien, entonces ahorita solo tengo que encontrar... Tengo que encontrar las coordenadas. Y parece que en X vamos a tener las mismas coordenadas. Entonces tengo que evaluar X en menos la raíz cuadrada de 8 tercios.
Entonces aquí tengo 8 dividido 3 menos 9. Y este sé que es un número negativo, es un menos 19 tercios, aproximadamente 6 punto algo, 6.33. Muy bien, tiene sentido. Ahora Y, este sí va a estar un poco más difícil de encontrar, porque aquí desafortunadamente tenemos potencias impares. Pero lo que voy a observar es que como que ahí Y me va a dar un número negativo. Sí, este lo dejaría así. Ahora, obviamente, por eso es que no quería trabajar tanto con este problema, pero es bonito porque tenemos por lo menos una gráfica. Entonces este número, digamos, solo para darnos una idea, que en la calculadora ¿qué valor nos está dando? Menos 8 por la raíz cuadrada de 8 dividido 3. Nos queda aquí un menos 12 más... ¿Esa es la raíz cuadrada de 8 tercios? Sí, la raíz cuadrada de 8 tercios. Incluso esta la podemos aproximar a... Creo que la podemos aproximar solo para orientarnos. Menos 8. Menos 8, ok. Está bien, tiene sentido, porque entonces estamos en este punto. Ok, entonces ya tenemos una coordenada, este punto que está aquí. Entonces la coordenada del otro punto donde la tangente es horizontal, vamos a tener que repetir un ejercicio similar. Entonces este es el punto menos 6.33 menos 8.7. Con el otro punto tenemos una ventaja, la coordenada en X va a ser prácticamente la misma. Sí, es la misma. 8 tercios menos 9. Menos 6.33. Y este otro, si nos aprovechamos de que esta función es como una función impar. Esto es lo único que no me gusta de este problema. 8 por 8 tercios menos la raíz cuadrada de 8 dividido 3 al cubo. Y si mal no estoy, este nos va a salir 8.7. Es exactamente lo mismo, solo que con los signos cambiados. Muy bien, entonces ya tiene más sentido este problema. Yo creo que esto era lo que teníamos que haber hecho para realmente justificar porque esta era el folio de Descartes. Entonces ya terminamos con las tangentes horizontales. Tenemos que encontrar las tangentes verticales, y lo bueno es que aquí tengo las ecuaciones paramétricas. Como que solo va a haber una tangente vertical. Entonces esto yo creo que es el problema B. Encuentre los puntos donde la tangente es vertical. Muy bien. Entonces, cuando la tangente es vertical, podemos empezar el problema como generalmente lo hacemos. Tenemos que calcular dy de x y tenemos que... Sí, ahora esta tangente va a ser vertical cuando la derivada no existe o cuando la derivada tiende a infinito. Entonces, cuando esta derivada no existe, cuando x' de t es igual a 0, y solo tenemos que tener cuidado de que el numerador no se vuelva a 0. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual x' de t? Aquí tenemos la ecuación paramétrica. Sí, 2t. Y entonces eso significa que vamos a tener una tangente vertical cuando t es igual a 0.
¿Y por qué puedo decir esto con confianza? Porque la derivada de y respecto a t es 8 menos 3t al cuadrado, y en este caso es un número que es diferente de 0. Menos 9 es 0. Ah, ese es el otro punto. Ah, excelente, muy bien. Sí, excelente. Entonces curiosamente el problema de la tangente vertical fue más fácil de encontrar que el de la tangente horizontal. Entonces aquí tengo las coordenadas. X de 0 es igual a menos 9 e y es igual a 0. Sí. Entonces el punto es menos 9,0 y sigue, y sigue teniendo sentido, porque entonces ya digo, bueno, hay una tangente vertical en menos 9,0 y hay unas tangentes horizontales en menos 6.33 y 8.7. Yo creo que ese es el punto 0, menos 9, no está bien, menos 9,0. Luego en menos 6.33 y 8.7 tenemos una tangente horizontal, y en menos 6.33 y menos 8.7 tenemos una tangente horizontal. Entonces si quiero unir estos tres puntos, la única forma como puedo hacerlo es de esta forma. Entonces ahorita solo con estos tres puntos ya puedo concluir una buena parte de la gráfica. Yo creo que aquí lo que nos va a terminar de decir cómo va a ser esta gráfica es encontrando ese nudo. Por aquí, como pueden ver, hay un nudo, y este nudo se va a resolver de la siguiente forma. Vamos a encontrar de que hay dos parámetros de t que representan el punto 0,0. Cuando eso pasa con ecuaciones paramétricas, quiere decir que estamos pasando por esa curva más de una vez. Ahora, si encuentran 3 o 4 parámetros, quiere decir que ahí uno está pasando más de 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces esto es lo último que nos falta para poder resolver este problema, encontrar ese nudo. Entonces ahorita vamos a encontrar para cuáles valores de t qué valores de t pasan por el punto 0,0. Y cuando encontremos los valores de t, vamos a encontrar encuentre las rectas tangentes que pasan por este punto. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Voy a volver a escribir las ecuaciones paramétricas. Tenemos que x es igual a t al cuadrado menos 9 e y es igual a 8t menos t al cubo. Entonces, para resolver este problema simplemente tengo que igualar tanto x como y es igual a 0. Y ahorita tengo que resolver unas ecuaciones no lineales. Afortunadamente solo tenemos que dependen del parámetro t. Y ahorita lo que va a pasar es que las únicas soluciones, los únicos valores de t que van a satisfacer ambas ecuaciones tienen que satisfacer tanto la ecuación para x como la ecuación para y. Entonces, digamos, ahorita tengo que encontrar cuando este sí pasa por 0, 0 o no el folio. Ese folio no pasa por no pasa por 0, 0, pasa por un punto. Creo que es negativo, ¿verdad? Sí, es un número que yo creo que ese solo se puede determinar numéricamente, pero lástima que no quedó justo. Pero ahorita por lo menos ya nos quitamos esta inquietud. Si aquí solo va a haber una recta tangente, desafortunadamente. Incluso ahorita vamos a poder concluir de que no va a pasar, este folio no va a pasar por el punto 0, 0. ¿No sería más menos 3? Ah, sí, gracias, sí. Voy a poner aquí más o menos la raíz de 9, lo cual es igual a más menos 3.
Así está difícil ese problema. Otra vez sigo escribiendo la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Pero qué bueno que ya nos quitamos esa inquietud. Y este ya se volvió un problema capcioso. Sí, lástima que ese no pasa ahí. Entonces ahorita, ok, que esta función va a ser igual a 0 cuando t sea igual a más menos 3. Pero para que y sea igual a 0 tengo que encontrar cuando t por 8 menos t al cuadrado es igual a 0. Si este 8 nos está molestando, yo creo que el programa que voy a trabajar en la siguiente sección voy a poner aquí un 9, porque entonces así no, si para ese folio si va a pasar por el punto 0,0. Entonces aquí t tiene que ser igual a 0 y t tiene que ser igual a más menos la raíz cuadrada de 8. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿pasa este folio por el punto 0,0? No, porque tenemos que para que pase o t tiene que ser igual a más menos 3 o t tiene que ser igual a más menos 8. Y como esos dos números son diferentes, el folio no pasa por el punto 0,0. Pasa cerca porque quiera que no, la raíz cuadrada de 8 va a ser un número cercano a 3. Entonces como no pasa por el punto 0,0, no hay ninguna recta tangente en el punto 0,0. Qué desafortunado, porque no vamos a poder terminar este problema. Para terminar este problema tendríamos que encontrar exactamente dónde se corta ese folio. Y ese es un problema un poco más complicado. Se puede hacer, pero como tenemos aquí una ecuación cúbica, resolver ecuaciones cúbicas no es de lo más amigable. Entonces yo creo que con este problema ya trabajamos un montón. Solo quedó la inquietud del dónde pasa el folio. Pero entonces ahorita voy a trabajar otro problema de tangentes horizontales y verticales. Y este ya es una curva que ya hemos trabajado con anterioridad. Es una curva que la vamos a seguir trabajando y la vamos a seguir trabajando. Y que es la cicloide. Entonces trabajemos con la cicloide. Entonces consideremos lo que me gusta de la cicloide es que vamos a consideren un arco de la cicloide. Y ahí este problema lo voy a simplificar un poco porque si no tendríamos que resolver un montón de tendríamos un montón de puntos donde la cicloide tiene tangentes horizontales y verticales. Entonces, como es un arco, voy a decir que θ está entre 0 y 2pi. Entonces ahí este es un arco de la cicloide, como vimos en la clase del martes. Una cicloide tiene esta gráfica, comienza en el punto 0,0 y luego continuamos rodando y rodando. Eventualmente la rueda, el punto de la rueda donde empezamos a medir retorna al asfalto, pero ya para ese entonces recorrimos una distancia de 2πr. Aquí hay un punto sumamente interesante cuando θ es igual a pi medios. Cuando θ es igual a pi medios, tenemos que y es igual a 2r y x sería, yo creo que cuando θ es igual a pi, tenemos el punto pi, r, y yo creo que voy a utilizar minúsculas porque estoy trabajando con r minúscula, yo creo que sí es 2.
Entonces ahorita, esta era la gráfica que teníamos de la cicloide. Lo que vamos a poder hacer hoy, estos puntos donde comienzan y terminan el arco, como que estoy graficando una pendiente relativamente baja. Vamos a ver que ahí en realidad la pendiente va a ser una tangente vertical, entonces casi que en realidad tendría que haber graficado algo así. Y vamos a continuar haciendo estos arcos. Entonces esta cicloide va a tener un como pico en 0, en 2pi, en 4pi, en 3pi, entonces para todas esas potencias de pi. Entonces eso es lo que hoy vamos a tratar de resolver hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer para ir resolviendo este problema poco a poco es encuentre la derivada. Ahora aquí, si no, les recomiendo encontrar y como función de x. Entonces digamos aquí a qué sería igual de y de x. Y aquí el parámetro ya no es teta, ya no es t, sino ahora va a ser teta. Pero igual en que cambien eso nuestra respuesta o no mucho. Digamos simplemente derivo y respecto a teta. Voy a decir que aquí r es constante, tal vez aquí hay una pequeña confusión. Entonces aquí es y' dividido x'. Ah, sí, la derivada de coseno es menos seno. Yo creo que eso se vuelve un... Y ahora que es igual x, la derivada de x respecto a teta. R menos R seno. Ah, bueno, la derivada de teta respecto a teta. Menos R es coseno de teta. Pero eso digamos está bien. Uy, aquí pueden ver algo interesante de la cicloide. Que no importa qué tan grande sea la rueda, al final la derivada solo va a importar del ángulo. Entonces esto es algo bien bonito. Y nos queda una derivada sumamente fácil, que uno ni se sorprende de tener una derivada tan fácil con una expresión tan complicada. Entonces ya media vez encontramos la derivada, yo creo que el siguiente problema es, tenemos que encontrar dónde la tangente es horizontal. Vamos a ver aquí si es el siguiente problema. Si encuentre los puntos. No, tenemos un problema un poco. La tangente de la curva. Aquí tenemos un pequeño problema previo a los problemas interesantes. Digamos que estamos en esta rueda, estamos en este punto, pi es igual a pi tercios, y queremos encontrar cuál es la pendiente de la recta tangente. Esto lo pueden pensar en un problema de física. Bueno, quiero encontrar la velocidad en este punto sobre este arco. Entonces digamos aquí, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Evaluar y de x en pi tercios. Aquí nos va a quedar una respuesta no tan bonita, pero ya solo tenemos que recordar los valores de seno y coseno. Digamos seno y coseno. 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Y así continuamos. Entonces seno de pi tercios sería igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Mientras coseno de empieza en 1, luego baja a la raíz cuadrada de 3 dividido 2, la raíz cuadrada de 2 dividido 2, sí, un medio.
Pero no queda tan mala la respuesta, digamos. Nos queda la raíz cuadrada de 3. Eso no está. No es un número tan complicado. Entonces ahorita ya encontré la pendiente. Solo nos falta la coordenada. Saber en qué punto sobre la cicloide estoy parado. Entonces para las coordenadas encuentro el valor de x. Para cuando θ es igual a pi tercios. Entonces esto es igual a r pi tercios menos seno de pi tercios. Ahora este sí nos va a quedar un valor sumamente horrible, pero simplemente lo dejamos indicado. Pi tercios menos la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Desafortunadamente no se puede simplificar, pero lo que pasa es que estoy tratando de escoger un número que no sea ni la tangente horizontal ni la tangente vertical. Entonces por eso es que nos quedan las respuestas tan extrañas. Pero entonces simplemente se deja así. Y de pi tercios. Este sí se va a simplificar, yo creo que seno de pi tercios, y eso es seno de pi tercios. Por lo menos y de pi tercios sí se va a simplificar fácil, porque si vamos a tener un medio aquí, 1 menos coseno de pi tercios, y eso es igual a un medio entonces aquí solo hemos recorrido estamos como que a una cuarta parte, como por aquí estamos. Entonces digamos, ahí está la ecuación de la recta tangente. ¿Cuál sería? Y vamos a decir que todo esto es igual a un número, que obviamente se puede encontrar y se puede simplificar. Entonces digamos, la ecuación de la recta tangente siempre es y igual al valor de la coordenada en y, que afortunadamente aquí sí tenemos algo fácil. El valor de y en pi tercios menos más el valor de nuestra pendiente por x menos el valor de la coordenada en x pi tercios, que este sí lo voy a dejar indicado. Entonces afortunadamente pi tercios es y en pi tercios es igual a r dividido 2. Entonces aquí sí lo puedo sustituir. La pendiente tampoco no es tan difícil. Voy a poner aquí x menos el número quiera ser ese número. Yo creo que va a ser un número bastante cercano a 0.5. Sí, 0.8. Sí, 1.7 dividido 1.2, estamos hablando de 0.85, como un menos 0.5 menos 0.47, como 0.47. O sea, aquí es igual este número extraño. Queda negativo. Bueno, pi dividido 3 es un número mayor que 1. Punto 18. Ok. Entonces esto lo pueden cambiar por punto 18R. Pero como pueden ver, esto no es lo importante de este problema. Entonces todavía tenemos tiempo para hacer tangente horizontal y tangente vertical. La tangente horizontal es fácil, la tangente vertical sí, no tanto. Ese sí va a ser el difícil, demostrar que hay tangentes verticales. Yo creo que este lo puedo resumir como un solo problema. Encuentre los puntos donde la tangente es horizontal y es vertical. Este es el problema bonito de la clase de hoy. Entonces ya tenemos aquí que x es igual a r por θ menos seno de θ. Aquí estoy volviendo a escribir la ecuación de la cicloide.
Y luego vamos a... si ya encontramos que dy de x es igual a seno de teta, 1 menos coseno de teta. Entonces ahorita, ¿cómo encontramos la tangente, los puntos donde la tangente es horizontal? La tangente es horizontal cuando... Sí. Y aquí solo tenemos una pequeña restricción, que teta está entre 0 y 2pi. Porque esta cicloide prácticamente va a ser una función periódica, entonces si se repite la tangente horizontal en pi, se va a repetir en 3pi, 5pi, etc. Entonces tengo que encontrar cuando seno de teta es igual a 0. Entonces, sí, 0, pi y 2pi. Entonces tengo cuando el seno, la función seno es igual a 0, cuando tenemos 0 grados, 180, 360 y así, vamos a tener un montón de múltiplos de pi. Pero aquí tenemos un problema, ok, tengo que encontrar cuando seno de teta es igual a 0, pero tengo que verificar que 1 menos coseno de teta no sea igual a 0. Y aquí vamos a tener un pequeño problema. Y revisemos, a ver, ¿a qué es igual x' de 0? X' de 0 es 1 menos coseno de 0. 1. Solo sería el sí. Sí. Ok, entonces aquí hay un problema, pero bueno, problema. X' de pi es igual a 1 menos coseno de pi es igual a menos 1. Muy bien, este sí. Y luego x' de 2pi. Este sí, porque volvemos otra vez como que a 0 grados. Muy bien. Entonces, ahorita podemos concluir de que sí va a haber una tangente horizontal cuando teta sea igual a pi. Pero ¿qué sucede en teta es igual a 0 y Ya podemos decir una vez que... Sí, sí, aquí hay tangente horizontal. Porque en 0 En... no existe. O sea que son... Sí, ahí casi que podemos concluir que son verticales. Lo que pasa es que con verticales tenemos el mismo problema. La derivada va a ser igual a 0 cuando teta sea igual a 0 y a 2pi, pero ahí también el numerador se vuelve igual a 0. Entonces lo único que nos queda es, tenemos que evaluar el límite de esta expresión. El límite cuando teta tiende a 0 de seno de 0 y 1 menos coseno de teta. Y el otro límite, yo creo que aquí es 2pi. Si el pi ya determinamos que ahí hay tangente horizontal. Y estos van a ser dos problemas de límites muy similares. Entonces, ¿qué problema miran ahorita? ¿Podemos evaluar estos límites o no? ¿No existe o es una forma? Ahorita están como formas indeterminadas. ¿Qué regla podemos utilizar cuando tenemos un límite? Sí, L'Hopital. Entonces aquí tengo que utilizar la regla del L'Hopital. Bueno, pero ya vamos a concluir que no es 0 sobre 0, sino un número dividido 0. Entonces ahí sí ya no existe. La derivada de seno es coseno. La derivada de 1 menos coseno de teta es seno. Ahora aquí sí podemos concluir que no existe. Si realmente quieren ser minuciosos, pueden decir, bueno, es un más infinito si nos acercamos por la izquierda. Pero ahí es suficiente decir que no existe. ¿Por qué no existe? Coseno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0. Entonces esta sí es una forma de un límite que no existe. Lo mismo va a pasar con 2pi. Tengo que usar L'Hopital y vamos a observar que tenemos exactamente el mismo límite.
Ah, muy bien. Entonces aquí, como la derivada no existe, ya podemos concluir que aquí sí hay tangentes verticales. Aquí para estos problemas ayuda un montón tener la gráfica de la curva paramétrica, porque con la gráfica uno podía hacerse una idea. Ah, bueno, esta tangente como que no es horizontal, posiblemente va a tener que ser vertical ahí. Entonces solo nos faltan encontrar los puntos. Pero esto ya es un paso de evaluación. Ok, sabemos que la tangente es horizontal cuando θ es igual a pi. Entonces, ¿a qué es igual x y a qué es igual y? X sería igual a r pi menos seno de pi. Pi r. Y sería igual a r1 menos coseno de pi. Bueno, es menos 1, menos 1, 1 más 1. Sí, 2r. Muy bien, entonces aquí está el punto donde la tangente es horizontal. Pi r, 2r. Y vamos a tener la tangente vertical en 2 puntos. Y bueno, 0 este es fácil de encontrar. X de 0 es igual a 0. Y de 0 es igual a 0. Excelente. X de 2pi va a ser solamente igual a 2πr. Seno de 2pi es igual a 0. E y de 2pi vamos a volver otra vez a 0. 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, si queremos hacer bien la gráfica de la cicloide, voy a exagerar aquí un poco el efecto. Tangente vertical en 0 y en 2pi, y luego vamos a tener aquí una tangente horizontal. Yo creo que no llegué. Y bueno, aquí otra vez tengo que exagerar un poco esta tangente. Entonces esta sería una gráfica un poco más apropiada para la cicloide. Pero si son tangentes. Sí, pero verticales. Aunque sean picos. Aunque sean picos. Y es que esa es otra cuestión. Cuando teníamos picos, no existía la derivada. Entonces sí, seguimos manteniendo la consistencia respecto al curso de cálculo diferencial. Entonces yo creo que ya hicimos suficiente por hoy.